Bueno, muy buenas tardes. Soy Teles Porras, estudiante de Relaciones Públicas, y le damos la bienvenida al foro El futuro de la comunicación social en la voz de la gente graduada, una actividad del curso de Introducción a la Comunicación Social que hacemos hoy, jueves 5 de junio del 2025. Queremos contarles que ninguno de los estudiantes de este curso vamos a ser comunicadores sociales, pero matriculamos este curso optativo porque nos gusta el énfasis, y además de que este foro es como una estrategia del docente del curso, aquí presente, Alejandro Vargas, para que conozcamos más de cerca el quehacer profesional de las y los comunicadores sociales. Bueno, yo soy Stephanie Casares, también soy de Relaciones Públicas y este espacio de una hora está pensado para hablar con personas ya sea graduadas o estudiantes avanzados del énfasis de comunicación social. Queremos conocer sus experiencias, reflexionar sobre los retos del ámbito profesional actual y pensar colectivamente respecto al nuevo cambio de plan de estudios que se viene en la escuela. Y bueno, también con los aportes de ustedes vamos a hacer un video para los profes de la asamblea para que conozcan cómo están las opiniones que vamos a exponer. La dinámica va a ser la siguiente. eh, Perdón, un segundo. Ahora sí, la dinámica será la siguiente. Realizamos una pregunta corta conforme presentemos a las personas invitadas, y luego tenemos 5 preguntas para que nuestros invitados escojan y desarrollen solo una. Después, mis compañeros del curso, María Paula, Sandra, Juliana, Ignacio, Amanda y Tai, tendrán el chance de preguntar estas preguntas, y en los últimos 15 minutos abriremos un espacio para preguntas y comentarios de quienes nos acompañan en el foro, y ojalá también conversen con nuestros invitados. Agradecemos que respeten las opiniones que se van a emitir en este espacio y pues con mucha alegría les vamos a presentar a las personas que nos van a estar acompañando. Ana María Lape es graduada de Comunicación Social y realizó su práctica profesional en el Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA. Actualmente trabaja como microbióloga, su primera carrera, lo que le permite una mirada interdisciplinaria entre la comunicación y la ciencia. Hola Ana María, para empezar, contanos cómo es mezclar micro con común social. Hola, buenas tardes. Em, bueno, en realidad es una mezcla que yo creía que era particular, pero me he topado otras dos personas que también la hicieron, entonces ha sido como interesante. Creo que teniendo una base como más como de la parte de salud, hacer una mezcla con cómo social le da mucho a uno como una perspectiva, y hay muchísimo contenido de los cursos que uno jamás se imagina y no considera, y a la hora de tener pues relación con pacientes también implica demasiado porque uno tal vez está más consciente de un montón de cosas que, que pues en microbiología no se ven, no se tocan, y es más como la parte científica, y la parte como de interacción con los pacientes pues no se considera, y creo que da muchísima sensibilidad como por ese lado. Muchas gracias. Por otro lado, también tenemos a Fernando Martínez, que es un graduado de comunicación social y también tiene formación académica en otras áreas como ciencias políticas. Actualmente trabaja como comunicador en el Fondo de Población. Y bueno, Fernando, bienvenido. Queríamos saber de qué te ha servido estudiar comunicación social a lo largo de tu paso por gobiernos y organizaciones y que genera política pública para el desarrollo. Hola, Stephanie, muchas gracias y buenas tardes a todas y a todos y todes. La verdad, un gusto estar aquí con ustedes. Yo creo que comunicación social le ha dado un sentido a todos los conocimientos técnicos que yo fui adquiriendo a lo largo del tiempo, y además creo que le da una perspectiva, una facilidad, digamos, de ponerla al servicio. Estos conocimientos técnicos, un poco en el área más de informática, en el área de política pública, le da como esa posibilidad de ponerlas al servicio de causas sociales, que creo que eso es algo fundamental. Muchas veces cuando uno está estudiando una carrera relacionada con temas de, en este caso, de informática o temas de ingeniería en general, le hacen como un enfoque
como muy centrado en la utilidad, muy centrado en la eficiencia, en el valor digamos, de la generación más de recursos y así. Creo que comunicación social le da un sentido más amplio y una visión un poco más colectiva a esos conocimientos. Además, abre otras puertas del saber que la verdad me han sido muy útiles en todo este proceso. Muchísimas gracias. A vos. Bueno, también tenemos a Stephanie Salas, que es comunicadora con experiencia en organizaciones médicas y proyectos vinculados a derechos humanos. Muchísimas gracias por estar aquí. Nuestra pregunta de momento es, ¿tenés un ejemplo concreto de alguna experiencia profesional reciente en la que ser comunicadora social marcó la diferencia? Hola, Stephanie. Bueno, un gusto y qué bonito verlos a todos, qué bonito toparme a Ana María, que fue mi compañera en toda la U. Este, y me parece muy curioso que los que hayan invitado para esta actividad justamente seamos comunicadores sociales con otra formación, porque concuerdo mucho en lo que decía Fernando, creo que amplía la visión de cualquier otra profesión que uno quiera ejercer. Yo soy imagenóloga y soy comunicadora social. Y un ejemplo muy reciente fue hace quizás un mes que hicimos un proyecto de entrevistar a mujeres sobrevivientes de cáncer de mama. Entonces teníamos toda la visión pues médica y científica de qué puede significar un cáncer de mama, pero creo que el acercamiento diferente que se lleva desde acción social, mucho más sensible, entender su realidad comunitaria, su realidad socioeconómica, las diferentes vulnerabilidades que atraviesa ella como persona, pero también su familia. Creo que es un ejemplo muy concreto de cómo dos profesiones que de primera entrada parece que no tienen nada que ver, tienen mucho que ver. Y creo que ese es el poder de comunicación social que puede llevarse a cualquier otro ámbito y siempre va a ser muy poderoso y siempre va a ser vinculante. Muchas gracias, Stephanie. Ahora vamos con Andrés Méndez, graduado de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva también. Cuenta con 9 años de experiencia en comunicación estratégica para organizaciones de corte internacional. Ha trabajado temas de medio ambiente, derechos humanos y cambio climático. Andrés, ¿qué cursos de los que llevaste en Común Social te resultan inolvidables para hacer un trabajo profesional? Ah, qué cursos me parecen inolvidables. Bueno, a lo que decía la compañera Stephanie antes, quiero complementar de que yo no tengo otra carrera más allá de comunicación, pero sí veo ese gran valor en tener otro fundamento ahí como teórico práctico para realizar las labores de comunicación. Entonces eso me parece muy interesante que todas las personas aquí tengan como ese background. Y de parte de los cursos, realmente, bueno, yo creo que tengo muchísima afinidad por la parte de tecnología. En su momento, comunicación y tecnología me pareció algo demasiado innovador. Yo estaba muy metido por ese lado, estaba más en la parte de creación de contenido, o al menos mi interés iba por ese lado de creación de contenido, pero ver como toda esta perspectiva más teórica, más problematizando la parte de comunicación. Y bueno, y yo me gradué hace ya casi 8 años. Como todo ha cambiado de ese momento ahora, pues en lo práctico, pero también en lo teórico ha sido demasiado impresionante y pues hay muchas más cosas que desde ahí los veo en mi trabajo, que si bien es con ONGs, la parte tecnológica siempre tiene un impacto de con quién es que vamos a hablar, por qué es que vamos a hablar con esas personas de esa manera, qué medios son los que utilizan y demás, y cómo la parte de tecnología, pues sí, ha impactado muchísimo más nuestra labor como comunicadores. Muchas gracias. Bastante curioso eso de que hayan dos personas en el área de salud y también en comunicación social, me parece algo divertido. Después tenemos a Ever Víquez, que es periodista y casi comunicador social, que también nos acompaña y tiene mucha pasión por el compromiso, digo, mucha pasión y compromiso por la agricultura y el medio ambiente. Ahorita está haciendo su práctica profesional en CATIE, en Turrialba, que es una organización que educa sobre temas agrícolas. Y bueno, Ever, sos perio y proto comunicador social. Te pregunto, ¿esa mezcla te hace un comunicador social quizás más involucrado con la actualidad y la inmediatez? Muchísimas gracias, buenas tardes a todos. En realidad no necesariamente el periodismo narrativo es algo que me pareció más atractivo en su momento que el informativo y digo, existe mucho dinamismo en la profesión,
Pero bueno, después de que yo me gradué, tuve una crisis existencial y me tomé un tiempo sabático de ser peón, voluntario, administrador de fincas y 5 años después vengo a aterrizar a la comunicación social. Siento que hay muchos procesos importantes de acompañar en agricultura de la comunicación, sobre todo en lo que es el impacto comunitario, cómo traducir los hallazgos de la investigación científica en saberes para las personas campesinas, ¿verdad? Indígenas, que es algo que también fue un vínculo fuerte en mi experiencia de los cursos anteriores de comunicación especialmente. Entonces, bueno, para resumir, hay cosas como de última hora, por ponerlo en un extremo, y otras que son más de proceso comunitario, de diálogo colectivo, que llevan mucho tiempo en construir, ¿verdad? Son lentas y pequeñas soluciones, como uno de los principios de permacultura. Entonces, por allí mi respuesta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ever, a vos. Bueno, nada más para añadir, también le damos la bienvenida a Gretel Aguilar, directora de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, y a Marvin Amador, coordinador del énfasis de comunicación social, que nos acompañan en la tarde de hoy. Continuamos con la estructura del conversatorio. Reiteramos la dinámica de este conversatorio es a partir de las voces de las personas graduadas y estudiantes avanzados de comunicación social. Tenemos 5 preguntas de fondo para que nuestros invitados escojan y desarrollen solo una. Si entre los invitados quieren agregar o complementarse, podrán hacerlo cuando termine la quinta participación. Después, mis compañeros de curso, Introducción a la Comunicación Social, tendrán chance de preguntar. En los últimos 15 minutos del conversatorio abriremos un espacio para preguntas y comentarios de todas las personas que también están asistiendo. Por supuesto que los compañeros del curso también pueden participar acá y nos alegra mucho verlos por acá en esta actividad, en este foro. Vamos con las preguntas. Ok, bueno, básicamente cada invitado va a escoger una pregunta y bueno, van a hablar en el orden que ustedes deseen. Eh, Les voy a decir, bueno, vamos tal vez como, les digo la primera pregunta y alguno me dice si quiere responderla. La primera es lo significativo. ¿Qué fue lo más significativo de comunicación social durante su paso por el énfasis? Dale, Stephanie. Gracias. Em, Bueno, yo con esta doble formación, yo creo que tengo como una visión de ambas caras que se puede tener en la universidad. Y creo que en el sector salud, al menos en mi experiencia, es que a pesar de que trabajamos directamente con personas, no hay un enfoque tan humano. Entonces creo que lo más significativo y lo que a mí más me gustó de Como Social era como la constante reflexión que teníamos de las vivencias de los otros, de las poblaciones que no conocemos o que tenemos lejanas, de comunidades que no tenemos cerca, como tratar de romper ese esquema, ir a conocer otras realidades y tratar de entender otras realidades. Creo que eso es algo que me dio Como Social y que yo creo que fue muy significativo y es algo que yo no le cambiaría al énfasis, que lo hace diferenciador de los otros. Gracias, Stephanie. Vamos con la siguiente pregunta. De igual forma, cualquiera que quiera responder. Lo intocable. ¿Qué dejaría intocable de comunicación social ante un nuevo plan de estudios? Tal vez alguien que no sea Stephanie, eso sí, para que cada uno responda la pregunta. Yo puedo. Sí, muy Adelante. en línea con lo que decía Steph, es esa parte de la concientización y más allá como de la parte teórica de la concientización, como no solo de entender de dónde viene el poder, ¿verdad? Y otro montón de cosas que uno empieza a ver en, como más al inicio de la carrera, sino la parte práctica, como ir a las comunidades, poder hablar con las personas, creo que eso marca demasiado la diferencia, porque una cosa es hablar de ello en el plano, ¿verdad? Ahí como más, menos tangible y otra cosa es verlo, hablar con la gente y tener esa experiencia y como caer en cuenta de las realidades y de las cosas teóricas que uno aprende que de verdad aplican y que de verdad impactan a gente real que tiene muchas situaciones y poder entender eso es como demasiado relevante y otra vez, igual que Stephanie, creo que eso marca la diferencia con este énfasis. Muchas gracias. La siguiente pregunta sería, el tercer lugar, el cambio.
¿Qué le cambiarían ustedes a comunicación social ante este nuevo plan de estudios? Andrés, adelante. O, Pues, bueno, bueno, yo quería responder la pregunta anterior, pero esta porque están vinculadas. O sea, creo que hay cosas que son intocables y ese acercamiento teórico definitivamente es algo que yo creo que es lo que le da más valor a la carrera de comunicación en general dentro de la UCR. Entonces eso lo mantendría como intocable, pero sí le cambiaría un poco el approach o el balance que se puede dar en ese sentido, porque sí siento que, al menos en mi formación, yo fui de la primera generación de este plan. En mi formación siento que no había como mucha practicidad en la labor de lo que podíamos hacer realmente. Esto es un chiste con uno de mis compañeros de esa época, pero es como que nosotros los trabajos siempre eran ensayos o análisis o documentos escritos, pero no había mucho por hacer, digamos, no habían cosas por hacer y ya cuando llego y me enfrento al campo es como, no, es que en realidad es estrategia, es que es un poco producción, es que es un poco de overview la comunicación en general, y siento como que esas herramientas, o sea, tengo un buen background teórico para solventar todo eso, pero desde la parte técnica práctica como que sí tuve que ir llenando esos vacíos. Entonces, definitivamente comunicación social, desde mi formación, en la época en la que yo estuve, tuvo ese gran vacío y creo que sí tiene que cambiar pensando en que un bachillerato es para poner a las personas a trabajar fuera de la academia principalmente o también como para llenar ese vacío. Entonces, eso. súper. Fernando, si quieres, adelante. Gracias. Yo también voy a hacer lo mismo que Andrés y voy a hablar un poco de ambas preguntas. En realidad quiero responder un poco a todas, pero bueno, en nuestro caso, cuando yo estuve llevando la carrera, nosotros sí teníamos como esa cuestión de lo práctico y lo teórico. O sea, sí combinábamos eso, lo hicimos a partir de un proyecto que además me parece una de las mejores ideas que he visto, digamos, en el ámbito universitario. Me pareció fundamental el proyecto con la población no de Google, que nos dio esa posibilidad de hacer una discusión teórica sobre lo que implica la comunicación social, pero además nos dio la posibilidad de experimentar cómo es que se ejecuta la comunicación social en los territorios, cómo es que se ejecuta, cómo es que trabajamos con las comunidades, cómo es que hacemos una planificación a partir de un proceso más colectivo. Entonces eso me parece súper valioso y creo que tomando un poco en cuenta lo que han mencionado, creo que tal vez eso tiene que quedar un poco más plasmado de una manera más concreta, digamos, en el plan de estudios, que no sea solamente a partir de una sola iniciativa, sino que se ligue, digamos, en general con todo el trabajo que se va haciendo. Algunas cuestiones adicionales, digamos, que yo he identificado a partir del ejercicio profesional que creo que se le podrían añadir y que en muchos casos nos llevan como a esta discusión de, de comunicación social, digamos, como un área práctica y de la comunicación social en el universo, digamos, de los otros énfasis, ¿verdad? Yo creo que comunicación social se puede fortalecer con con contenidos relacionados con comunicación institucional para poder tratar temas sobre instituciones públicas. Muchas de las personas que trabajamos en comunicación social nos venimos al sector público, nos vamos a ONGs o a OSCs o a organismos internacionales y tenemos ese proceso. Y también es importante que conozcamos cómo es que funcionan ese tipo de organizaciones. Comunicación en crisis, por lo menos tal vez desde mi área, que es un poco más la comunicación política, tenemos la comunicación en crisis es el pan del día a día, ya sea lo que sucede a nivel de las instituciones o lo que sucede a nivel del acontecer nacional, por la característica, digamos, que tienen las organizaciones en las que trabajamos, la comunicación en crisis es fundamental y es necesario saber cómo trabajar y cómo hacer estrategia de crisis y cómo gestionar una crisis. Eh, Creo que comunicación política, tal vez ese es mi lobby personal, pero creo que el tema de comunicación política es necesario que se discuta desde la comunicación social, que muchas veces si no lo que pasa es que se discute desde una perspectiva más del sector privado y una perspectiva más desde organizaciones de otro tipo, o inclusive se discute desde una perspectiva del marketing político, que no es comunicación política. Entonces creo que es fundamental dar esa discusión y que lo planteemos desde la perspectiva de las comunidades, desde las perspectivas de las organizaciones sociales. Eh, Metería temas relacionados con procesos administrativos, los procesos de licitación, los procesos de más como de gerencia, digamos, de proyectos, esos son fundamentales y eso uno se los va a encontrar porque además
cuando uno trabaja en este tipo de organizaciones, muchas veces uno es la única persona que está. Entonces le toca hacer un poco de todo, le toca asesorar en temas administrativos, le toca también, inclusive me ha tocado hacer carteles y creo que eso es necesario también poder tener esa formación. Eh, Creo que un curso que está, pero tal vez debería incorporarse de una manera como más como un curso obligatorio, es el curso del Seminario de Políticas Públicas y Ciudadanía. A mí me parece fundamental poder entender el ciclo de vida de una política pública, poder entender cuál es el proceso o cuál es el momento en el cual uno debe incidir esto como un proceso también como de asesoría a las organizaciones o por un proceso o por meramente una decisión estratégica. El poder entender cómo se desarrolla una política pública y cuál es su ciclo de vida es fundamental para poder desarrollar nuestros objetivos, ¿verdad? Bueno, ya mencioné administración de proyectos, ahora Ever mencionaba y me pareció súper interesante como todo el tema de comunicación científica, que por un lado, digamos, si lo vemos comunicación social como este énfasis en el que han planteado como el énfasis de la investigación, es fundamental que tengamos como este conocimiento también de cómo hacer la comunicación de los conocimientos científicos para poder garantizar que nuestras investigaciones o nuestros contenidos se posicionen. Pero por el otro lado, si lo vemos desde la perspectiva de comunicación para el desarrollo, comunicación para el beneficio público, también tenemos que conocer cómo poder gestionar esos procesos tan complejos como los relacionados con la comunicación científica, la comunicación en la salud, con comunidades, con organizaciones y con los distintos niveles, digamos. Y por último, creo, y este tal vez no, o sea, lo que menciono no son como cursos, sino como contenidos que creo que tienen que transversalizarse y estar muy presentes de una manera fundamental. Creo que el tema de comunicación estratégica, a mí me parece fundamental que la comunicación estratégica se trabaje a lo largo de todo el plan de estudios, tanto de comunicación colectiva en general, pero en específico de comunicación social. Creo que tiene que tener ese cómo hacer, que en nuestro caso, digamos, nos sirvió un montón el caso del proyecto que trabajamos con la población no Google, porque ahí hacíamos también ese tipo de comunicación, comunicación estrategia y estrategia de comunicación, ambas cosas. Pero creo que esas son como algunas de las cuestiones que le cambiaría o le pondría más énfasis, digamos, al plan de estudios de la comunicación social para que responda un poco más a las necesidades que tenemos las personas graduadas ya en el ejercicio de la profesión. Súper, muchísimas gracias. Stephanie. Yo sé que dijeron que una pregunta por invitado, así que es nada más algo muy rápido. Complementando lo que dice Fernando, algo que yo me he encontrado que es importante y es un vacío que yo he tenido que llenar es el storytelling con datos. Entonces, creo que hay una falta de entender los datos de la parte matemática, pero además cómo los transmitimos, cómo le damos valor para que vean el impacto que tienen las comunidades en las poblaciones, cómo convencemos a través de los datos, cómo los llevamos a campañas. Eso creo que es necesario y que no se está dando desde cuando yo llevé la carrera, no se estaba como dando de manera tangible. No, muchas gracias por la participación a las tres personas que participaron y no hay problema. Sí, pues, realmente. Nada más tal vez para darle la palabra a ver esta vez con la siguiente pregunta y después ya la quinta pues, podemos volver a abrirla para que si quieren comentar, comenten libremente. Pero bueno, la cuarta pregunta, lo redundante. De los cursos obligatorios, comunicación y poder, comunicación y comunidad, comunicación y tecnología, comunicación inclusiva, comunicación para el desarrollo, ¿usted identifica contenidos complementarios, nuevos o redundantes entre estas materias? Muchas gracias, Fles. Creo que le voy a dar un poco, si se me permite, la vuelta a la pregunta, siempre con el mismo enfoque, pero tal vez no específicamente en esos cursos. Ahora Fernando mencionaba que tal vez no necesariamente estamos hablando de cursos en específico, pero por ejemplo, aunque yo no he llevado comunicación, lenguaje e interacción social, sí llevé comunicación y relaciones humanas, sí llevé comunicación y comunidad. Y bueno, con el curso de lenguaje e interacción social veo que existe una similitud. No sé por qué el componente de lenguaje es algo más aparte, pero si hablamos de interacción social, relaciones humanas y comunidad, creo que hay algo ahí que se podría integrar de alguna manera.
Y por otro lado, hay un curso optativo que es el de comunicación, economía y cultura. Estos dos conceptos, economía y cultura, pues también prácticamente podrían abordarse de maneras separadas si fuera la posibilidad. Entonces, como anotando por allí, creo que lo más redundante no es tanto lo que me mencionaste, sino esos que se me ocurrieron después. Gracias. Súper. Muchísimas gracias, Ever. Bueno, veo que nadie más quiere participar en esa pregunta. Entonces, seguimos a la próxima, que sería ya la última pregunta de este segmento, que es un poco filosófica, un poco crítica. Bueno, en el texto Comunicación, Luchas Sociales y Poder del profesor Marvin Amador señala que, y cito, la comunicación es en esencia una disputa por el sentido. ¿Alguno ha experimentado esa disputa en el día a día, ya como profesional de la comunicación? Adelante, Fernando. Muchas gracias, Stephanie. Sí, o sea, yo creo que al final la comunicación en general es el ejercicio de la comunicación es una disputa en sí mismo. No sé si solo por el sentido, pero en general es una disputa. Es una disputa por garantizar, digamos, también que las voces lleguen, es una disputa por garantizar la propia valoración, digamos, del ejercicio de la comunicación, que en muchos casos nos tenemos que enfrentar, digamos, a esta cuestión de, de qué es y qué es lo relevante, digamos, de también de estudiar comunicación y del aporte, digamos, que uno hace como persona asesora. Y creo que esto que menciona, bueno, esta parte del texto de Marvin, creo que es fundamental. O sea, al final todo lo que hacemos en comunicación social, por el énfasis que le damos, de un énfasis desde la comunidad, desde el bienestar común, y de este enfoque más de lo colectivo y no desde lo individual, creo que siempre va a ser una disputa. Es decir, siempre nos vamos a enfrentar a un sistema que es hegemónico sobre el cual tenemos que ir celebrando los pequeños logros con miras, digamos, a una transformación más de bien común y de colectividad. Entonces, creo que en esencia, digamos, la comunicación social va a ser siempre una disputa por el sentido, porque implica estar constantemente cuestionando este posicionamiento más del todos al uno y plantearlo del uno al todos. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias también a Ana María, a Stephanie, a Abel y a Andrés. Nada más queremos abrir el espacio realmente a si cualquiera de ustedes cinco quisiera responder o añadir algo a la contribución de sus compañeros. Este es el espacio para hacerlo, relacionado a las preguntas que queramos hacer o inclusive a lo que respondieron entre ustedes. Entonces, adelante si quieren mencionar algo más. Bueno, tal vez yo quisiera añadir un par de cosas. Lo último es, bueno, lo primero es más bien que de los últimos cursos que llevé de comunicación estaba el curso de comunicación de riesgo y gestión de procesos sociales y fue un curso muy útil que, bueno, Fernando mencionaba un poco cómo manejar las crisis, ¿verdad? Y fue un curso muy útil en el sentido de que nos dio una perspectiva y herramientas tangibles y prácticas para poder llevar a cabo cuando hay crisis, porque no es si hay una crisis, es cuando hay una crisis, porque siempre va a suceder en donde sea que estemos. Entonces, creo que a pesar de que es un curso optativo, es un curso que es muy relevante y muy útil, casi que sin importar en dónde se desempeñe uno. Eso es una de las observaciones. Y la otra es también como que hay, o de las cosas que más resalto de algunos de los cursos es que nos dieron también como herramientas prácticas a las que uno puede acudir ya cuando sale de la U y ya se enfrenta al mundo laboral y ya a veces se le olvidan muchas cosas o está, ¿verdad? Como en medio, como herramientas prácticas a las que uno puede acudir cuando tiene que eh, liderar procesos o empezar a gestionarlos o planificarlos. De esos, por ejemplo, recuerdo que hubo un par de tomos de un libro que se llama Técnicas Participativas para la Educación Popular. Y esos libros han sido de verdad
demasiado útiles. Yo no ejerzo, ¿verdad?, en comunicación social, pero a la hora de hacer mi práctica profesional y a la hora de, pues, enfrentarme con ciertas cosas han sido como herramientas muy tangibles a las que he podido ir y de donde puedo sacar herramientas específicas para utilizar. Entonces, como que creo que eso es muy resaltable, como de poder tener esos recursos a donde acudir. Muchas gracias. El espacio sigue abierto. También mencionar, bueno, aquí el comentario que puso Diana Fernández, hola, justo lo voy a leer para que si alguien no lo ha leído, lo pueda ver. Y ya te doy la palabra a Stephanie. Hola, justo esto que dice Fernando Martínez. Hago eco en cuanto a comunicación política. Soy estudiante del énfasis y me parece que este curso que existe en el actual plan de estudios es del énfasis de relaciones públicas. Yo soy estudiante de relaciones públicas y confirmo. Estaría muy bien que fuera parte también del plan de comunicación social, además no solo que se comparta el curso como tal, sino también la postura de los dos énfasis para entender la comunicación política. Y con eso le doy la palabra a Stephanie. Bueno, y le agradezco a Mariana por su comentario también. Gracias. Tal vez solo para que te reforzar, que quede ahí subrayado. Me parece que es muy importante que comunicación social tenga participación en las comunidades. Yo, parte de la carrera pasó pandemia y creo que eso limitó muchos espacios, pero no sé si fue solo mi experiencia o es algo que atraviesa toda comunicación social, pero ir a los espacios, ir a las ONGs, a las comunidades, vincularse con poblaciones, conocerlos cara a cara, seguir un proceso con ellos, entender la logística detrás, me parece muy valioso. Entonces, ojalá que le puedan meter una parte práctica a todos los cursos que se puedan. Muchas gracias, Stephanie. Adelante, Fernando. Gracias, Teles. Y muchas gracias a Diana por el comentario. Sí, sin duda creo que muchas veces se ha ligado el área de la comunicación política directamente con este énfasis de las relaciones públicas, pero creo que la diferencia está en el enfoque que se le pone. Si es un enfoque desde la organización o un enfoque más desde el sector privado, o si es un enfoque desde la comunidad y un enfoque desde el movimiento social. Creo que eso es fundamental y son dos paradigmas totalmente distintos de cómo incidir en la discusión pública. Entonces creo que en ese sentido, a mí me parece fundamental que esté el curso de comunicación política, que se dé la discusión de comunicación política, porque además en realidad en la práctica muchas personas graduadas estamos ejerciendo en el ámbito de la comunicación política, ya sea desde partidos políticos, ya sea desde instituciones públicas, ya sea desde, bueno, desde algunos otros ámbitos que van más allá, digamos, del lobby o que van más allá de otras cuestiones que pueden ser más relacionadas con el área de las relaciones públicas. Trabajamos también con organizaciones de sociedad civil, trabajamos con movimientos sociales y creo que esa discusión tiene que ser propia desde la comunicación social. Pueden hacerse eventos o pueden hacerse espacios para compartir esa visión que tenemos desde la comunicación social y desde las relaciones públicas con respecto al ámbito de la comunicación política, que además creo que es algo que se puede compartir y se puede discutir desde distintos espacios, pero sin duda creo que comunicación social tiene que dar su discusión en específico y tiene que tener su formación en específico en esta materia, porque al final es la realidad, lo que la realidad le va posicionando también. Muchísimas gracias. Seguimos con este espacio abierto. Si alguno de los invitados tiene alguna otra cosa que le gustaría añadir, eh, me dicen. Y si no, continuamos, pero vi que abrió el micrófono. Sí, muchísimas gracias. Agregando un poco a la pregunta inicial de qué fue algo verdaderamente significativo y además complementando esto que ya mencionaban la compañera y el compañero Fernando y Stephanie sobre la riqueza de los procesos comunitarios, en el caso de las comunidades indígenas, Bribris y Noe Buglé, sí, definitivamente fueron procesos muy enriquecedores y yo no sé en qué otros lugares debería de estar la comunicación social si no es con la comunidad, ¿verdad? Entonces, reforzando un poco eso y también, como mencioné, que el curso optativo de comunicación, economía y cultura me parece muy valioso, al igual que el enfoque de política, de alguna manera, ¿verdad? Tener eso por ahí como una posibilidad de la parte cultural que también trae muchísima riqueza. Sobre economía hay diferentes reflexiones que se pueden hacer, puede ser desde la cuestión más administrativa, pero bueno,
Al final hay economías mucho más tradicionales, por ejemplo, todo el tema del capitalismo y cómo podemos encontrar valor en cosas como la comida, ¿verdad? Las relaciones que estamos construyendo. Entonces, siento que se puede problematizar y hay más espacio para eso en esos temas. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, no sé si algún otro tiene algo que decir. Ese es el momento. ¿No? Ok. Bueno, entonces sigamos con el espacio de preguntas por parte de las personas del grupo de introducción a la comunicación social, que bueno, le doy la palabra a mis compañeros. Ahí Sandra quiere hablar primero, adelante. Sí, bueno, primero agradecerles, ¿verdad?, por el espacio, por tomarse el tiempo de venir y conversar un poco con nosotros y nosotras sobre lo que está pasando allá afuera, ¿verdad? A pesar de que, como dijo el profe, y también como lo comentaron los muchachos al inicio, no vamos a estudiar o no estamos en el énfasis de comunicación social. Lo cierto es que comunicación es tan integral que aunque uno estudie Publi, por ejemplo, se va a topar afuera, ¿verdad?, con retos que se vinculen a comunicación social. Entonces, por eso también es importante tener esto presente. Algo que me llamó la atención que dijo Stephanie es la importancia de los datos, ¿verdad? Y con esto yo tengo una pregunta más enfocada en el uso de los datos, pero para evidenciar o demostrar el valor social que se generó. Es decir, no solo el uso de datos para demostrar que por qué es importante hacer un proyecto, ¿verdad? En tal comunidad, por ponerles un ejemplo, sino también cuando ya se ejecutó este proyecto y de qué forma como comunicadora yo puedo evidenciar en la organización en la que me encuentre ese valor social que se generó, ¿verdad? Desde el uso de datos, cómo cuantificamos, ¿verdad? ¿Qué indicadores usamos? Entonces, yo más bien les quería consultar esto, ¿no? Que si en su ejercicio, ¿verdad? De las diferentes espacios que están, ¿cómo lo han hecho? Si se han topado con algo así, ¿verdad? ¿De qué forma lo han resuelto? No sé a cuál invitado le gustaría referirse a esta pregunta, o si a varias. Eh, Yo puedo dar una respuesta, pero agradezco que alguien me ayude a responder esto, porque en realidad en mi experiencia es un gran reto poder decir cuál fue el impacto de un proyecto social en datos. Es un gran reto. He visto que no hay tanta cultura en las organizaciones, no es como que uno llega y le dicen, ah, sí, nosotros mostramos los datos de esta manera y uno nada más actualiza los datos. Eso no sucede. Eh, es un gran reto y yo creo que, uy, está como duro. La verdad es que lo que yo he tratado de hacer y lo que me ha funcionado es tratar de contar un poco de historias. Yo trabajo mucho cáncer de mama, ese es el tema que a mí me apasiona muchísimo. Y cuando hablamos de campañas, entonces decimos, bueno, hemos atendido a más de 65.000 mujeres, pero eso se queda muy en el vacío. Entonces tratamos de dimensionarlo. Esto quiere decir que estamos impactando 15 comunidades, que si nosotros no diéramos este servicio allá, las mujeres tendrían que recorrer 52 kilómetros para acceder a este servicio. Eh, no hay accesibilidad porque se enfrentan a este reto, el factor económico, las tareas de cuidado que les son delegadas. Entonces, tratamos como de dimensionarlo para ver, para darte un ejemplo más concreto. Un día estos presenté la cantidad de mujeres en el mundo que mueren por cáncer de mama, que son 670.000 mujeres. Y ese número suena muy abstracto. Entonces yo dije, si nosotros guardáramos un minuto de silencio por cada mujer que muere de cáncer de mama al año, pasaríamos en silencio año y medio. Silencio absoluto. Entonces yo traté de mencionarlo así. Eso quiere decir que tenemos más muertes por cáncer de mama que minutos, para tratar también como de evidenciar la carrera contra el tiempo que tenemos para atender esa situación.
pero creo que es como la manera en que yo he encontrado como de tratar de dimensionarlo en ejemplos que lo pongan más práctico y también ponerle un factor humano, porque es como si nosotros atendimos a estas 65,000 mujeres, ¿qué pasa en el caso de esas mujeres que sobrevivieron a cáncer de mama gracias a esto? Entonces, llevar testimoniales, que los números son geniales, pero llevar un testimonial de qué significa un ejemplo de eso que estamos haciendo es una buena manera de demostrar el impacto que estamos teniendo. Muchas gracias, Stephanie. Le vamos a dar la palabra a María Paula, pero vi que Gretel Aguilar levantó la mano, entonces no sé si le gustaría referirse. Como ustedes digan. Ujú. Adelante, Ok, dale. muchísimas gracias. Primero que todo, le quiero agradecer muchísimo a Andrés, Ana María, Stephanie, Ever, Fernando, por acompañarnos en este foro realmente, ¿verdad? Que dediquen su tiempo para hablar con sus compañeras y compañeros es maravilloso. Y bueno, yo quisiera aprovechar esta oportunidad para preguntarle a nuestros exalumnos. Nosotros estamos en el proceso de reforma curricular ahorita. Y justo una de las discusiones es cómo vamos con los énfasis, van a estar o no van a estar. Y quisiera saber desde la perspectiva de ustedes, si ustedes consideran que hay trabajo o no hay trabajo, que son de las principales preguntas que hacen siempre las personas estudiantes en este campo. Y otra pregunta muy concreta. ¿Cómo responderían ustedes a esta pregunta que siempre le hacen a uno y que siento que en el énfasis ha sido más difícil de esclarecer? ¿Qué es, en pocas palabras, lo que hace un comunicador social? ¿Cómo lo definen ustedes? Muchísimas gracias. No sé si a alguno le gustaría Estaba contestar. muy difícil la pregunta, no sé, ¿verdad? Es Bueno, yo cómo está puedo, el mercado laboral y cómo se define en breves palabras lo que se hace. ok, Ujú. yo puedo empezar con la primera parte y también sí me gustaría decir que yo hablo desde el sector de cooperación internacional, que es como en lo que más he estado trabajando y puedo decir que hay o no hay trabajo es complejo porque dependerá, digamos, de las habilidades que uno tenga y la capacidad que uno tenga de adaptación y también como toda esta disyuntiva muy reciente de que la cooperación internacional en algún momento va a desaparecer y de que se están reduciendo los fondos y de que tal vez Latinoamérica ya no es tan atractiva para la cooperación internacional. Entonces ahí no es únicamente solo la parte de comunicación, sino que los proyectos de este tipo pues pueden desaparecer. Pero siempre y cuando haya cooperación internacional, yo creo que sí hay oportunidades de meterse como comunicador. Realmente, o sea, es cuestión de eso, de adaptarse y esto también va vinculado con la otra pregunta de cuál es el rol que uno tiene. Realmente en los roles que yo he trabajado como comunicador para este tipo de organizaciones, yo he hecho de todo un poco, como les dije antes, es como ver desde arriba todo el proceso de comunicación, ser más un estratega, ser un asesor en comunicación para los equipos, porque yo lo que hago es que trabajo con expertos y expertas en otras áreas. En este momento es agronegocios, cadenas de valor, gestión de conocimiento con una colega. Entonces, hay que saber muy bien cuál es el rol que uno tiene como comunicador y cómo es que uno arma ese rompecabezas en el equipo en el cual uno está trabajando. Entonces, como tener muy claro eso y saber, sí, de qué forma uno le puede apoyar, de qué forma se puede uno posicionar. Eso sí, para mí no significa llegar y hacer videos, llegar y tomar fotografías. Realmente yo no hago eso, sino que yo pienso, ok, queremos realizar tal campaña, busco si hay fondos o de qué forma la podemos realizar y yo como que guío el proceso, ¿no? Yo asesoro el proceso y ojalá contratar a alguien que tenga como ese expertise ya más técnico de realizar los productos que requerimos, ¿verdad? Hay momentos en los que el presupuesto se acorta, entonces uno sí tiene que meter un poco más de mano en esos procesos de contratación o de estrategia, pero sí, eso es un poco de lo que yo he hecho. Y sí, esa es mi pregunta inicial. Yo creo que sí hay campo laboral, solamente hay que verlo, hay que venderse muchísimo mejor y yo creo que comunicación social tiene
un valor agregado muy grande en el sentido de que no somos expertos únicamente en una área, sino que podemos ver todos esos cuatro y me imagino que hay muchísimos más énfasis que nosotros no abordamos desde la escuela, pero sí, creo que sí hay sí, trabajo, depende de cómo nos coloquemos. Muchas gracias, Andrés, por tu respuesta. Fernando, adelante. Muchas gracias. Y gracias, Gretel, por esa pregunta, porque además creo que es fundamental en este proceso de la definición del nuevo plan de estudios. O sea, creo que la pregunta de si hay trabajo o no es un poco capciosa, porque por un lado hablamos de la comunicación social como ámbito, digamos, si decimos comunicación social como ámbito, es un poco más complejo, pero cuando vemos un puesto de comunicación social, ahí llegan periodistas, ahí llegan relacionistas públicos. Entonces, la duda es, y también un poco, muchas veces disputamos puestos con personas de comunicación, de periodismo o de relaciones públicas, más bien de sus puestos. Por otro lado, muchas veces disputamos un puesto de asesoría en comunicación con personas de ciencias políticas o personas de sociología, personas hasta de psicología, he visto. Entonces, creo que es una pregunta capciosa porque yo diría que sí lo hay en términos generales y de una manera tal vez eh, sin entrar, digamos, en esas complejidades, creo que sí lo hay. En los ámbitos míos, digamos, que son la comunicación política y que son la investigación, yo diría que sí lo hay. Creo que existe esa posibilidad también de diferenciarse que mencionaba Andrés a partir de las habilidades, pero creo que sí lo hay. Con respecto al perfil de la persona de comunicación social, creo que también un poco esta es la necesidad que nos plantea esto de algunos de los cursos que deberíamos añadir al plan de estudios o algunos de los contenidos que deberíamos reforzar. Que además era lo que mencionaban antes al inicio del foro, de pasar de lo teórico a lo práctico, que yo no creo que sea necesariamente quitar lo teórico, sino que es también garantizar una visibilidad de lo práctico. Yo diría que el ámbito de la comunicación social, si lo hago muy desde mi área, diría que es un ámbito de comunicación política para las organizaciones, comunicación política para el bien común. Eso diría yo. Si lo hago desde una perspectiva como más general, diría que es un proceso más como y concuerdo ahí mucho con la visión de Andrés, que es un proceso más como de administración de proyectos de comunicación y asesoría en proyectos de comunicación, que se combina, digamos, con una parte de estrategia en comunicación. Así lo resumiría yo el perfil, digamos. Muchísimas Eh, eh, gracias. Ujú. muchas gracias a Gretel, a Andrés y a Fernando por animar. Nada más para seguir con mis compañeros que tienen la palabra. Bueno, María Paula. eh, Bueno, hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos hoy y por brindarnos este espacio. Yo quería preguntarles, bueno, como mencionamos al inicio, nosotros, las personas que estamos llevando este curso, no tenemos comunicación social como énfasis principal, pero el plan de estudios nos permite llevar otros cursos de otros énfasis para tener como un acercamiento a estas otras áreas. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué recomendarían a ustedes a estudiantes de otros énfasis aprovechar este espacio para acercarse a comunicación social? ¿Y cómo creen que comunicación social pueda ayudarnos a nosotros en nuestro ejercicio de nuestros respectivos énfasis a ser comunicadores más integrales o más sensibilizados? Muchas gracias. Adelante, Stephanie. Gracias, gracias. Esto es muy personal, pero la verdad es que yo le recomiendo a todas las personas de la universidad que lleven cursos de comunicación social. Creo que a uno le da una perspectiva más amplia de lo que se puede hacer en comunidad. Y lo que decía Fernando ahora, que hay puestos de trabajo que uno disputa con periodistas y puestos de periodistas que uno disputa con ellos. Yo creo que desde cualquier énfasis que ustedes en el que estén y el que quieran ejercer, hay oportunidades laborales que se vinculan con comunicación social y que ustedes pueden poner en sus currículums que tienen esta formación complementaria.
Ahora se están abriendo puestos de trabajo para comunicadores, por ejemplo, en sostenibilidad, mucho es vinculación justamente con partes interesadas, con comunidades, en ONGs. Entonces, desde el ejercicio que ustedes quieran hacer, creo que a donde quieran aplicar puede ser un complemento interesante de poner en un currículo. Muchísimas gracias, Stephanie, por la pregunta. María Paula también. A Stephanie por la respuesta, María Paula por la pregunta, perdón. Y bueno, le doy la palabra a Tai, que está en la llamada con María Paula. Hola, muy buenas tardes. Bueno, mi nombre es Tai Montero. Estoy desde también la conexión con María Paula. Realmente les tengo dos preguntas, una tal vez más corta que otra, pero creo igual que es importante como de abordar. Bueno, sí, nosotros como estudiantes de otros énfasis como principales, entramos a este curso de intro a la comunicación social. Sin embargo, observamos de que no hubo ninguna persona, ningún estudiante que entonces, bueno, quizás quería preguntarles, bueno, no sé si Ana María o realmente quien quiera responder, ¿qué fue aquello que quizás les llamó la atención sobre comunicación social y de qué forma se podría como reforzar un poco en cuanto a tal vez la difusión del énfasis para quizás mostrar un poco la relevancia que existe en torno al énfasis? Esa como primera pregunta. Y tal vez como segunda, eh, hemos estado hablando también de bastantes retos que en muchas ocasiones se presentan, digamos, después, una vez ya uno sale a la calle. Y bueno, también estas conexiones que son consideradas importantes de tener con las comunidades durante la práctica. Quizás me gustaría preguntar respecto a la experiencia de alguno o alguna. eh, si tiene alguna experiencia en la que existió como este golpe de realidad donde notaron este contraste con toda la teoría que tenían con respecto al trabajo en sí práctico que había entonces. No sé a quién le gustaría contestar la Sí. pregunta. Yo, le, le hizo la pregunta a Ana María. No sé si se quiere animar a responderla. Sí. Sí, solo que verás que hay una parte, no sé si fue solo a mí, pero se me cortó un poquito de la primera pregunta. Entonces, nada más para estar segura de qué fue lo que preguntaron, nada más me confirma. Yo lo que entendía era que como ninguno de las personas que están llevando intro como social son del énfasis, como cómo hacer para resaltar la importancia del énfasis, no solo pues a la gente del énfasis, sino a la gente de la carrera y creo que en general en cualquier otra área, ¿cierto? Sí, exactamente. Y Ok. no sé si nos querés como contar también un poco de qué fue aquello que también, digamos, a vos en lo personal te resonó de comunicación social y que crees que se pueda como también resaltar a la hora de difundir un poco la importancia del énfasis. Listo. Gracias. Bueno, no sé si es un poco reiterativo, pero bueno, creo que al final del día la mayoría de trabajos tienen que ver con interacción con otras personas. En el área de salud especialmente, las personas que llegan a un hospital, a una clínica, son personas que están en un estado de vulnerabilidad muchas veces en el sentido de que pues están enfermas o se sienten mal o necesitan, ¿verdad? Un montón de cosas. En el caso de Stephanie, ¿verdad? Son personas sobrevivientes de cáncer de mama o con cáncer de mama, ¿verdad? Entonces como, hay como todo un trasfondo importante que uno muchas veces no es consciente u omite y poder tener un poco más de sensibilidad, poder entender la interseccionalidad de las cosas que están sucediendo es muy relevante a la hora de ejercer uno su profesión. No sé si tiene sentido lo que estoy diciendo, pero básicamente hay otra dimensión de la cual, al menos en mi caso en microbiología, no tenía idea que existía porque lo que estábamos viendo eran resultados y no la persona que está detrás de esos resultados. Entonces,
la sensibilización que da comunicación social, porque creo que es muy específico del énfasis, como de poder entender a la persona como un todo y no separar una cosa de otra. Creo que es lo que más me llamó la atención. Em, sí, y se me olvidó la segunda pregunta. Si me la pudieran repetir, les agradecería un montón. Eh, bueno, con respecto a la segunda pregunta es más relacionada, bueno, sí, la pueden responder quien lo desee, pero sí, es más que nada como este golpe de realidad en general que a veces, muchas veces pasa. Sí, Entonces, bueno, sí, para terminar de contestar esa pregunta, creo que también tiene que ver mucho con que es una necesidad que no se sabe que es una necesidad muchas veces en las organizaciones o en las empresas, como que la gente cree que hacer una campaña o hacer una estrategia es solo como que la puede hacer cualquiera en cualquier momento sin entender un montón de cosas y entonces tal vez es como responsabilidad de uno poder mostrar esa necesidad y también demostrar que uno tiene como las herramientas para poder plantear opciones para resolver un problema que tal vez ni siquiera sabían que existía. No sé si tiene sentido, pero ha sido como un golpe de realidad en el sentido de que la gente no sabe que la comunicación social o sí, con énfasis en lo social es relevante, es importante y hace falta porque no se está poniendo en práctica. Perdón, hay una pregunta ahí que quedó flotando y que a mí me interesa mucho escuchar que nos pueden compartir, que es, ¿qué les llevó a ustedes, lo que les sensibilizó para motivarse a matricular y, digamos, a continuar con la carrera de Comu Social en vez de llevar alguno de los otros énfasis? Yo puedo responder un poco de eso, Marvin. Bueno, yo en un inicio empecé con comunicación audiovisual y multimedial. Creo que por ahí me dijeron que sigue siendo el énfasis más popular en la escuela, así que no será ninguna sorpresa. Yo inicié por ahí, pero por cuestiones de la vida, pues no pude llevar los cursos y en eso pues empecé a ver qué otros cursos llevaba y qué otro énfasis me llamaba la atención. Evidentemente yo entré con este plan. Entonces, comunicación social era el primer énfasis y era la primera vez que se abría como énfasis, más bien, y pues no se sabía casi que nada, pero de lo poco que podía ver de los descriptivos de los cursos era como este contacto con comunidades, como este contacto con poblaciones, como algo más allá de solo la parte técnica de cómo escribir, de cómo grabar, de cómo producir materiales, era como ese proceso de mediación y acercamiento con comunidades. Entonces a mí definitivamente me llamó eso mucho la atención. También estaba muy involucrado en la parte de investigación para la comunicación y veía que ahí habían demasiados insumos en esa línea. Si bien al inicio dije que eso debía cambiar, pues era algo en lo que yo estaba interesado en ese instante y pues por ahí me llamó montones. Pero sí, más allá, o sea, me interesaba mucho la comunicación saliendo de las aulas y saliendo de los estudios y los espacios de producción. En realidad quería ver qué otros alcances podía tener la comunicación y eso fue lo que me llamó en su momento. Y sí lo cumplió, definitivamente. Ahí con algunas mejoras, pero sí lo cumplió definitivamente. Muchas gracias, Andrés. Le damos la palabra a Stephanie. Gracias. Y yo con esto me despido porque a las 3 tenía que desconectarme, entonces contesto y me despido. Este, yo entré a comunicación en mi tercer año de universidad, ya había cursado 2 años de imagenología y para mí fue crucial la guía que me dio Rodrigo Muñoz en aquel momento. Cuando yo entré, yo juré que lo mío era periodismo y yo entré con la visión de periodismo. Él se tomó el tiempo de preguntarme qué por qué, qué era lo que yo quería hacer entre salud y periodismo. Yo le hablé un poco justamente de dar acceso a la información a poblaciones, porque era lo que yo me había topado en el hospital, como mucha gente atravesando procesos de salud que nadie nunca les explicó bien y no entendían su propia realidad. Y eso me pareció una gran injusticia. Entonces yo le empecé a hablar de que esto era lo que a mí me llamaba la atención, porque yo no soy clínica, a mí realmente los hospitales no me gustan. Y él fue el que me fue guiando y me dice, es que yo creo que esto resuena más con comunicación social. Entonces, cuando yo me senté y vi el plan de estudio, yo dije, sí, yo soy comunicación social porque eso es lo que resuena más con lo que yo quiero hacer. Entonces, creo que así fue como yo llegué a Como Social y fue una gran decisión, o sea, no me arrepiento, fue una gran decisión.
Y aprovecho para despedirme, porque ya me tengo que ir. Muchas gracias por hacer este espacio. Creo que yo no tengo tantos espacios para reflexionar sobre el quehacer de la comunicación social, escuchar otras perspectivas. Me da mucho gusto escuchar también las vivencias de otros egresados y lo que están haciendo, muy distinto a lo que yo estoy haciendo. Y espero que el espacio también les sirva a ustedes como estudiantes para reflexionar en qué quieren de ahora en adelante. Entonces, bueno, que estén muy bien. Muchas gracias por la invitación. Muchas Gracias a gracias, Stephanie, vos. a vos. Hasta luego. Muchísimas gracias. Antes de darle la palabra a Fernando, después de Marvin, nada más recalcar, abrimos espacio también para preguntas de todas las personas que están aquí como invitados de la conferencia. Y sí, en caso de que quieran hacer preguntas, también el chat está disponible y vamos con Fernando, adelante. Gracias. Mi experiencia fue muy parecida a la de Steph. De hecho, creo que entramos en el mismo año a Como Social, si no me equivoco. Pero yo entré a la universidad estudiando informática, informática que se llamaba Informática y Tecnología Multimedia, que tienes como este énfasis más en los procesos de producción de contenidos informáticos pensados en la gente, como en diseño de experiencias, un poquillo de diseño gráfico y estas cosas. Yo entonces, pero siempre quise estudiar comunicación, entonces siempre mi idea fue estudiar comunicación audiovisual y multimedial, porque yo dije, claro, es como la continuación de esto. Sin embargo, yo entré a estudiar informática y estudié informática en la sede del Pacífico. Cuando me fui a vivir a mis 17 años a Punta Arenas, encontré ahí como muchas cosas que eran muy llamativas. Entre esas, recuerdo que estábamos en el proceso del cierre del gobierno de 2010 a 2014 y había una gran problemática, bueno, había varias grandes problemáticas en Punta Arenas. Una de ellas era el proceso de traslado, que estaban quitando el mamógrafo de la clínica del centro de Punta Arenas y lo estaban trasladando para el Hospital Monseñor Sanabria. En ese momento yo me involucré con la comunidad. Dicen por ahí que siempre he estado como metido en partidos políticos y esas cosas. Entonces me involucré con la comunidad, comenzamos a organizarnos, comenzamos a plantear acciones colectivas, digamos, para la incidencia en la agenda. Y a mí eso me gustó bastante. Después me involucré con el proceso de la ley de cocos y ahí fui involucrándome cada día un poquito más en algún proyecto, digamos, con más énfasis en la colectividad. Y eso en un momento estaba en un proceso electoral ahí en la universidad para la Federación de Estudiantes y recuerdo conversar con Argeri Sánchez y que Arge me dijera, Dino, está este énfasis, estos son los énfasis en comunicación, está este énfasis que es como el énfasis que está más enfocado en población, en problemáticas sociales, en incidencia, digamos, desde lo colectivo, desde el bien común. Eh, y a mí me suena un montón y tampoco igual, así como Steph, tampoco me arrepiento de haber escogido esto y siento que, como les decía al inicio, es algo que le ha dado muchísimo sentido a mi formación como informático, mucho más de lo que me imaginaba, la verdad. Muchas gracias, Fernando. Eh, Vamos con Marvin, tu pregunta. Sí, muchas gracias. Vean, yo primero quiero, agradecer y felicitar a Alejandro y al grupo porque a mí me ha sorprendido la actividad, así lo digo con toda la sinceridad. Celebro especialmente el formato y la forma en que la dinámica ha permitido pues, mantenernos conectados, conectadas y además generar aportes que son súper valiosísimos. Yo voy aquí llenando mi cuaderno de apuntes. Y justo a propósito de eso, vienen dos consultas que yo quería plantearles. Por ahí lo decía el compañero, que me parece que está en un curso conmigo ahora, pero se me olvida el nombre, que es el que está con María Paula. Efectivamente tenemos una circunstancia histórica, que es que de hace unos años para acá, la concentración de Comu Social ha venido perdiendo matrícula. Cada vez tenemos menos estudiantes estudiando Comu Social y los cursos reflejan cada vez menos matrícula. Entonces, dentro de circunstancias que hemos tenido que ir salvando, estamos trabajando, pues justamente decíamos, somos de Comu Social, tenemos que hacer algo a propósito de la comunicación para poner en evidencia lo que propone el curso.
Yo personalmente creo que una de las razones fundamentales es que la estudiante viene a la escuela, tiene los imaginarios del mercado y no conoce qué es como social y termina invisibilizándose, digamos, dentro de la escuela. Entonces estamos trabajando en eso. De plano, si tienen posibilidad de apoyarnos ahí, queremos grabar algunas cosas, posiblemente ahí les vamos a contactar para pedirles ayuda. Las dos preguntas que yo tengo van dirigidas más o menos en esa línea. Eh, eh, el concepto de comunicación social refiere, digamos, al sentido de comunicación como totalidad. No es casual que se llame como social, porque toda la comunicación humana es comunicación social. Y entonces uno de los elementos que estamos trabajando en este esfuerzo de visibilizar el énfasis es un pequeño eslogan, un lema. Está por ahí, digamos, todavía está sujeto a revisión y discusión, y quería comentarlo, compartirlo y hacer una pequeña validación con ustedes, a ver qué les parece, a ver si están de acuerdo que es así o no. El lema dice así: comunicación social, la comunicación completa, la comunicación total. Entonces, esa es la primera pregunta. La segunda está relacionada con esa y tiene que ver con la inquietud laboral. Eh, es que escuchándoles, mirándoles, lo que han comentado sobre sus experiencias, está claro que ha habido una opción que no es precisamente, digamos, la opción tradicional por las carreras o por digamos, los espacios laborales del mercado convencional o tradicional, por lo menos en términos generales. Yo estoy convencido de que una persona que se gradúe como social tiene cabida en cualquier ámbito laboral, incluso en la empresa privada. Entonces aquí es donde viene mi pregunta para validar eso, porque esa es una forma también de validar lo del lema. Yo creo, ¿verdad? La pregunta es si eso ustedes creen que es así. Yo creo que el hecho de que la mayoría de ustedes esté haciendo este trabajo profesional ya como personas graduadas en estos espacios que tienen esta conexión, ¿verdad? Con el bien común, con los intereses sociales, es una elección ideológica, no es una limitación profesional. Es decir, hay una sensibilización que les ha llevado a ustedes a priorizar estos temas, estos esfuerzos profesionales orientados a, digamos, a lo que podríamos llamar el ejercicio profesional para el bien común antes de, en términos generales, el mercado. ¿Es así o no es así? Digo, yo creo que la limitación no es profesional. Yo creo que es una elección basada en una prioridad personal que se sustenta en esta sensibilidad producto del aporte formativo, teórico y los recursos analíticos que da la carrera. Bueno, esas son las dos preguntas. No sé a cuál de los invitados les gustaría contestar cualquiera de las dos preguntas. Hola, yo podría contestar. Espero que podamos dar espacio a Diana después. Es un proceso como de conocimiento personal. En mi caso voy a compartir porque también yo al principio entré a periodismo a la universidad y es esta cuestión como que de humanidad, recuerdo una lectura, no tengo el autor, pero decía la barbarie del especialismo. Entonces todos cabemos en cajitas, ¿verdad? Y es un poco como un enfoque funcional para la sociedad, pero entonces nos perdemos de integrar toda la riqueza de saberes, de disciplinas, quehaceres, ¿verdad? La humanidad tiene muchas posibilidades y no todo es solamente como la carrera tal o el título tal. Entonces, yo entré a periodismo porque realmente no tenía mucha certeza de qué quería estudiar, como a mucha gente le sucede, y como una posibilidad de poder tener habilidades para explorar diferentes temas. Ya luego, conforme existe como el proceso personal de desarrollo en la universidad, de diferentes experiencias un poco cada vez más en agricultura, al punto que ya dediqué un tiempo solamente a enfocarme en eso porque es como un tema de propósito, o sea, uno tiene todas estas herramientas del bloque común o de los énfasis, pero mi pregunta cuando me gradué de periodismo es como, ok, tengo estas habilidades y se puede referir un poco a lo técnico y demás, pero ¿para qué me voy a comunicar, verdad? O sea, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es la esencia? La vida es un poco corta
Y bueno, cómo uno puede tomar una decisión así sabia de enfocarla en cosas que valen la pena. Con mi cultura tuve muchas respuestas y eso es que para mí como mi intención o mi pasión va muy relacionada por las cosas reales, las cosas tangibles. Por eso mencionaba antes como de la comida, o sea, los temas de seguridad y de soberanía alimentaria. Ese es un poco como mi enfoque y siento que comunicación social tiene una riqueza, bueno, los otros énfasis también, para integrar, digamos, todos los énfasis. No sé si hay uno que lo haga mejor que comunicación social, probablemente no, en eso sí puedo como tener ese orgullo profesional de decir, es válido, ¿verdad? Y también como todo el tema humanístico y demás. Pero bueno, tal vez ya estoy redondando un poco en eso, respondiendo a la pregunta de Marvin. Muchas gracias, Eder. Y la disculpa a Fernando, pero por cuestiones de tiempo le vamos a dar la palabra a Diana para que haga su pregunta y tenemos que cerrar. Entonces, adelante, Diana. Hola, gracias. Bueno, rápidamente, mi pregunta es, digamos, a las personas invitadas, bueno, y agradecerles obviamente por el espacio, también al curso, por permitirnos a otras personas también estar acá. Como les decía, yo soy del énfasis de cómo social, entonces es para mí también muy interesante como escucharles y conocerles. Les tenía esta pregunta en el chat, que es como, como personas egresadas, ¿hay cursos de comunicación social que consideran deberían llevarlos? No opcional, digamos, otros énfasis, por ejemplo, hay cursos que son de formación común, como de CAM, que es como intro en TV o audio, que los llevan todas las personas que son egresadas, ¿verdad?, de la escuela. Entonces, ¿qué cursos o si consideran que existen cursos de comunicación social que deberían llevar los otros énfasis, ¿verdad? Como parte del plan de estudios en el marco de la reforma curricular, es que planteo esto, ¿verdad? Porque ahorita, como está acá Gretel y demás, entonces siento que es como muy valioso escucharles como qué ustedes consideran y si fuera que sí existen estos cursos que pudieran ser como un, ¿verdad? Una formación común, ¿cuál es la importancia, ¿verdad? De que estén presentes como parte de esta educación general de la escuela de comunicación, ¿verdad? Y lo digo un poco porque me he dado cuenta en los cursos de Comu que hay personas egresadas de otros énfasis que las personas dicen como, esto debería llevarlo todo el mundo, ¿verdad? Pero no sé si también hay 10 desde su impresión como que eso es parte de y si tienen como alguna importancia que también se sea tomado en cuenta en la reforma curricular de ahorita. Muchísimas gracias, Diana. ¿Alguno de los invitados? Bueno, yo puedo iniciar. Realmente yo voy a hacer una salvedad. Yo creo que hay, no quiero quitarle el valor al énfasis, pero yo siento que todo el énfasis, o sea, todos los cursos del énfasis son cursos que deberían llevar todos los demás énfasis porque dan un entendimiento de áreas de una forma muy específica o que nos pone como a aplicar la comunicación desde todos los énfasis en ese ámbito en específico. Entonces, de nuevo, no quiero quitarle como el mérito al énfasis porque claramente me gradué de eso, pero también quiero decir que también creo que, bueno, hay cursos como tengo rato de haber salido de la U, entonces no sé si estos cursos se mantienen porque sé que han habido cambios, pero Comunicación en Poder es un curso básico para cualquier persona de comunicación. Para mí, interesado en la parte de tecnología, creo que también comunicación y tecnología. Y también quiero hacer un matiz ahí también de que creo que sí, o sea, en esa línea de que siento que todos los cursos son vitales como para cualquier persona profesional en comunicación en el ejercicio de su profesión. Creo que también está como esa espinita de que si uno o una quiere ser una buena persona profesional en comunicación, debería buscar esos sustentos teóricos de alguna forma, o esos sustentos de contenidos para ser un mejor profesional o una mejor profesional. Entonces también es como dependerá de cada interés de las personas, pero también como ese deber ético nuestro de tratar de ahondar más allá de solo hacer productos muy bonitos y muy bien narrados, pero sí que tengan un sustento, que tengan un background, que cuenten algo de la realidad nacional. Y creo que eso es lo que dan estos cursos de comunicación social para mí, en realidad. Gracias, Alejandro. Alejandro, perdón, antes. Está adelante, Fernando. Gracias.
Sí, yo creo que hay varios cursos que se podrían llevar en otros énfasis. Creo, pero sí consideraría que un curso que es fundamental que lleve el resto de las concentraciones es el curso de comunicación inclusiva. Me parece que es necesario, digamos, que esté transversalizado a nivel de todo el plan de estudios. Por el otro lado, yo creo que concuerdo, digamos, con lo que mencionaba Andrés, de al final uno debería como buscar un poco aprender estas cosas y creo que el resto de discusiones se pueden plantear por lo menos en los cursos de los cursos iniciales teóricos, digamos, del bloque común. Creo que por el otro lado, y aquí hago un poco de trampa y respondo también lo de Marvin, eh, creo que por el otro lado, yo es que enfocaría más la comunicación social a comunicación pública, a esta área de la comunicación política que es la comunicación pública. Y le metería temas relacionados, por ejemplo, y ahora se me fue señalar un curso como de recaudación de fondos desde organizaciones sociales, que muchas veces a uno le toca generar proyectos que puedan ser financiados por cooperación internacional o por el mismo sector privado o el propio tema del relacionamiento desde las organizaciones sociales con los sectores privados, creo que también es algo muy interesante y que uno se lo topa, digamos, en el día a día. Entonces yo sí le cambiaría eso. No creo, digamos, que haya una limitación generalizada del énfasis para el ejercicio en el sector privado. De hecho, por ejemplo, yo creo que los cursos de comunicación social son muy valiosos en mi otro ámbito, digamos, en mi otro sombrero como informático. Creo que los cursos de comunicación social podrían servir mucho en una empresa de software para la generación de procesos de diseño de interacción, porque conllevan procesos colectivos. Entonces creo que eso es como, sí, creo que uno podría participar ahí. Creo que también hay una cuestión teórica y ideológica, digamos, que le lleva a uno al sector, a este sector un poco más público, pero creo que no hay limitación. Y lo último, con el tema del lema, diría que tal vez no comunicación completa, sino comunicación transversal. O sea, porque comunicación completa creo que no somos, porque no tenemos esos otros conocimientos más prácticos esa especialización de las otras áreas. Creo que es comunicación transversal, o sea, amarramos la comunicación y ese enfoque de un proceso de administración, un proceso más como de gestión de proyectos de comunicación, creo que eso puede ser algo muy potable que atraiga más personas. Pero en resumen, sí considero que comunicación social podría llevarse por otros cursos de comunicación social, podrían llevarse a nivel general, pero creo que le da un algo interesante, digamos, a este proceso más desde lo público, desde el enfoque más colectivo. Muchas gracias, Ana María. Sí, tal vez solo Y, un y- y poquito si- como, ¿me perdona, perdona que te interrumpí, vamos con vos, Ana María, y ya después tendríamos que cerrar por tiempo. Muchas gracias. Listo. Nada más como un poquito con el comentario que acaban de poner en el chat, como que hay un montón de cursos que uno quisiera que todos los énfasis puedan llevar, pero entiendo que es complicado. Y en mi caso, algo que me pareció muy interesante fue que el curso de laboratorio en comunicación social, en mi caso, lo dio una profesora del énfasis de comunicación social. Entonces, ella logró a través de ese curso dar tal vez como un tinte de comunicación social, porque el proyecto que estábamos trabajando tenía como un poco más esa visión y durante las clases se abordaron algunos conceptos que eran como que parte de los cursos de comunicación de poder, comunicación de comunidad, em, incluso comunicación inclusiva. Y entonces a mí me parece que sé que no, si no se puede incluir todo, al menos esa es una buena manera como de amarrar e incluir e involucrar a todos los énfasis en un proyecto como de esta índole. No sé si tiene sentido lo que estoy diciendo, pero como que esa también puede ser como una alternativa mm, como un poco más rápida, ¿verdad? Como para tener también como que todos podamos al menos tener una pincelada de la visión que da comunicación social. Muchísimas gracias, Ana María. Y bueno, ya este sería el cierre. Muchísimas gracias a los invitados, a Fernando, a Andrés, Ana María, a Stephanie, que ya se nos fue, y a Ever. También a otros participantes. Muchas gracias a doña Gretel, a don Marvin, a doña Paula, que ahí vimos que nos está acompañando. Verdaderamente este espacio fue muy enriquecedor. Yo me sentí de fijo súper atrapada por las cosas que estuvieron diciendo y creo que tal vez sí comunicación como carrera debería tener muchísimos más componentes de comunicación social.
lo digo como perteneciente a otro énfasis. Y bueno, muchísimas gracias por este espacio, ya estamos pasados de tiempo. Van a poder encontrar el video como de resumen en las redes sociales de la escuela y también en el canal de YouTube. Muchísimas gracias por acompañarnos, espero que tengan una excelente tarde. Chao. Gracias a ustedes. Muchas Muchísimas gracias, gracias. excelente. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias, Chavito. Gracias.